Buenos días, queridos y apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribes School. En esta oportunidad para llegar a ustedes a través de este medio y así poder continuar con nuestras labores académicas importantes durante este tiempo. No sin antes cerrar esta bonita semana eh, del mes de la patria, importantísimo, ya que nos encontramos atravesando todos, desde la cabeza, desde el presidente hasta nosotros, prácticamente una situación difícil que prácticamente nos tiene, como se dice, en una situación. Pero eso no deja de lado que nosotros como peruanos y como buenos peruanos que somos, nos sintamos identificados y que veamos de una u otra manera celebrar y rendirle homenaje a nuestra patria, a nuestra nación, a nuestro terruño, la tierra que nos vio nacer. Importantísima, ya que a través de ello pues podemos expresar nuestra identidad nacional. Recuerden ustedes que toda manifestación de cultura expresa nuestra identidad nacional, así que es muy importante para ustedes que de una u otra manera se sientan identificados con nuestro Perú. Aprovechamos este tiempo para cerrar y la institución Uribes School no es ajena a esa celebración, a lo contrario. Entonces, dándole homenaje con ese testigo silencioso de muchos hechos históricos importantísimos en la historia, que es nuestra bandera, ¿no? Con sus colores característicos importantes de los cuales nos llena de orgullo. Espero que en estos días de 28 y 29 han pasado unas bonitas fiestas en casa y que nuestro Señor Todopoderoso derrame muchas bendiciones en cada uno de los hogares. Pues vamos a continuar nuestras clases, nuestras labores académicas. Hoy empezamos una nueva semana más. Prácticamente vamos a cerrar esta semana con que es este tema, un nuevo tema que es la civilización china. Civilización importante ya que es una civilización que según su historia se va a ver pausada en un determinado tiempo de desarrollo y va a surgir otra y de ahí va a volverse, es como una película, ¿no? Que ustedes están viendo la película y de pronto le hacen pause y se queda la imagen grabada tal y como está de la película y de ahí surge otra nueva, cambian de canal o esto, el otro y están viendo y de ahí dicen, bueno, vamos a continuar viendo la película y de ahí regresan a la película y la siguen viendo. La historia de China es casi parecida a esa situación, a ese ejemplo que les quiero dar. ¿Por qué? Porque si bien está dándose un proceso histórico, se ve pausado por una serie de hechos que se presentan y de ahí hay un cambio político. Ese cambio político reactiva, cambia y se reactiva y vuelve a continuar, ¿no? Es toda una tradición, todo un movimiento cultural impresionante, ¿no? Muy aparte de ser uno de los países grandes, inmensos de Asia, con gran dominio, pues China ha ido creciendo esta cultura, esta civilización. Entonces es la civilización de la cual vamos a tratar el día de hoy, teniendo como tema de historia universal el profesor encargado del curso, Jesús Narro Vázquez, de la modesta casa de estudios Uribes School. Tenemos un tema preparado para los alumnos de primer año de secundaria, primer grado de secundaria, y espero que sea de su agrado, ¿no? Una nueva clase más de la civilización china. Y la vamos a ver en dos tiempos. Esta primera parte va a abarcar lo que es ubicación geográfica, espacio y tiempo, historia, dinastías, sociedad, economía. Y la siguiente clase vamos a hablar otros aspectos de esta civilización importante que tengan claro esto, ¿no? Vamos a ver la primera parte de la civilización china y vamos a continuar ahí. Les decía yo que es una civilización pues que se vio pausada, ¿no? Su historia, su tradición, sus culturas, sus costumbres, y etcétera. Entonces hablamos de esta civilización como tal,
como una de las más espectaculares, ¿no? Para los chinos, para los primeros pobladores de esta civilización, este territorio va a ser, como se dice, el territorio que va a tener, geográficamente hablando, va a tener nevados, va a tener montañas, va a tener, va a haber, morfológicamente va a tener diferentes, como se dice, ecosistemas, ¿no? Diferentes, muy parecidos a lo de nuestro territorio nacional, al Perú también, va a tener desiertos, China también. Entonces, no va a envidiar mucho el espacio geográfico al de otros territorios. A lo contrario, va a ser deseado este territorio. Entonces los chinos van a apreciar y van a ver su espacio geográfico. Y recuerden ustedes que todas las civilizaciones, muy a pesar de que se van a desarrollar a la margen de un río, van a ver su primera concepción de religiosidad va a ser la naturaleza. No, lo primero que van a creer es en los fenómenos naturales. Entonces los chinos van a empezar a ver su entorno geográfico, dónde están ubicados, qué es lo que está pasando, por qué sale el sol de día, por qué aparece la luna de noche, por qué en unas zonas hay agua y en otras zonas hay tierra. Y todas estas interrogantes van a ser la base de un pensamiento filosófico y a la vez también la base de una concepción religiosa. Y eso va a ser importantísimo porque va a ejercer cierto dominio en la población y se va a esparcir y va a ser la base de un pensamiento. Entonces, esas ideas que van a surgir, ¿no? Del día a la noche, el sol, la luna, lo bueno, lo malo, ¿no? Van a ser concepciones que le van a permitir a esta civilización tener claro cómo se presenta, cómo van a ir teniendo la concepción de los fenómenos naturales y en relación a su pensamiento. Entonces, ellos van a apreciar eso en la naturaleza, eso en su pensamiento y van a realizar ciertas cuestiones y van a llegar a las conclusiones que vamos a mostrar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para el día sale el sol y para la noche sale la luna, ¿no? Y el sol emana rayos solares y la luna pues viene acompañada con las estrellas importantes porque prácticamente van a ir viendo, wow, fenómenos naturales, ¿no? Ni fenómenos, pues no son unos fenómenos, sino prácticamente están analizando su espacio geográfico, ¿no? Lo que está pasando en su entorno. Otro punto es que va a haber, a raíz de eso, va a haber día y va a haber noche. Muy bien. Siempre va a haber una visión de dualidad, una cosmovisión de dualidad, y esto va a ser predominante en todas las civilizaciones, tanto en el Perú como en otras también del mundo. ¿No? Esta dualidad, como así se dice, lo bueno, lo malo, el día, la noche, el sol, la luna, va a ir predominando, ¿no? En base a esto, y ellos dijeron, en base a que hay hombres, también de por sí hay mujeres. Entonces, estamos claro, entendiendo cómo van a ir pensando todo lo que está pasando a su alrededor. No, esto es una parte de introducción, queridos alumnos, ¿no? Y esto va a permitir tener esa concepción, ¿no? De que el territorio chino tiene tanto día, noche, sol, luna, va a haber una concepción prácticamente del yin yang, como se dice, ¿no? Entonces, esto va a ir surgiendo. Esta adquisición, esta cosmovisión va a ir agarrando fuerza, se va a ir cociendo, por así decirlo, y va a irse, como se dice, difundiendo dentro del pensamiento de esta civilización, hasta llegar a esta ya planteado esta cosmovisión, ¿no? De lo bueno, lo malo, lo bueno tiene un poco de bueno y lo malo tiene un poco de bueno, perdón, lo bueno tiene un poco de malo y lo malo tiene un poco de bueno, ¿no? Esta cosmovisión va a predominar en China y va a ir influenciando pues hacia todo su territorio. Entonces, vamos a hablar de esta civilización como una de las más antiguas en la historia, ¿no? Del año 5000 antes de Cristo hasta el año 911, que prácticamente va a empezar su decaimiento a raíz de una serie de luchas, protestas y revoluciones, como se dice. Ahora, esta cultura
eh, el- algunos historiadores definen a Yan Shao, ¿no? Y termina con Wu Chang, todo este tiempo, espacio de esta civilización, termina en este espacio, como le digo, se ve pausado por un determinado tiempo, ¿no? Los historiadores nos plantean un inicio y un final, pero por otro lado también hay otros historiadores que definen a la dinastía Xi, ¿no? Como una de las primeras dinastías, otros las consideran como parte de una leyenda, pero hoy en día se ha descubierto por los yacimientos arqueológicos o por los descubrimientos arqueológicos o los vestigios encontrados acerca de esta dinastía, ¿no? Que sí existió, que sí se presentó, que no fue una leyenda. Entonces está en eso, ¿no? Está tan en esa lucha, ¿no? Pero yo les estoy planteando dos. ¿No? ¿Por qué estudiar esta civilización? Prácticamente porque es parte del mundo antiguo. También tenemos grandes, como se dice, expresiones culturales como la muralla china, costumbres como el Año Nuevo chino. En el Perú hay una colonia china también. Entonces, está pues, como se dice, estamos relacionados en sí eh, y es bueno darla como objeto de estudio para poder analizar una de nuestras civilizaciones también del mundo antiguo y de nuestro curso de historia universal. Vamos a continuar, queridos alumnos. La ubicación geográfica de esta civilización la vamos a tener en Asia, dado, marcado, bien marcado, y va a abarcar un gran territorio. Por el norte va a tener a Mongolia, ¿no? Eso quiere decir que al sur de Mongolia va a estar China, ¿no? Tanto Mongolia como Rusia van a ser prácticamente los territorios que van a, como se dice, van a resaltar en sus límites, como al norte también de Vietnam y Myanmar, también va a ser este territorio. Pero algo curioso, ¿no? Uno de los primeros ríos, muy a pesar de que todas las civilizaciones se van a desarrollar a la margen de un río, China no es ajena a esa situación, a lo contrario, es parte de uno de esos primeros ríos, va a ser el río Amarillo. Va a ser testigo de la formación de las aldeas, de las primeras aldeas de esta civilización. El río Amarillo, el río Wangho. Les repito, el río Amarillo, Wangho, es el primer río en el cual donde se van a desarrollar los primeros pobladores, las primeras aldeas, y de ahí se van a ir formando. También va a haber otro río que va a ser testigo del origen y formación de las distintas dinastías, que va a ser el río Azul, ¿no? Ambos ríos tienen diferentes, como se dice, sus aguas, a raíz de que el suelo por donde recorre o da su recorrido, en uno es arcilloso y en el otro es prácticamente, hay abundante piedra, abundante material. Entonces, el suelo va a definir el color del río. Entonces, va a ser el río azul, conocido como Yangtze-Kiang. ¿Me entendieron? El río Wangho y el río Yangtze-Kiang. Wangho, río amarillo, y río azul, Yangtze-Kiang. Les repito, río amarillo, Wangho, y río azul, Yangtze-Kiang. La organización política de estas primeras dinastías, porque por así va a ser, dinastías quiere decir de familia, o sea, una familia va a liderar y solamente los hijos de los hijos van a ir gobernando, por eso que van a ser dinastías. Y durante esas dinastías también va a surgir un emperador, pero como tal se va a llamar el emperador tal de la dinastía tal. ¿Me dejo entender? Está más claro que el agua. El emperador tal de la dinastía tal. Entonces las dinastías van a prevalecer. Primero van a ser las dinastías y después van a ser los emperadores o el término como tal. Entonces se va a organizar en dinastías, que era una serie de gobernantes provenientes de una sola familia. Durante el tiempo histórico de esta civilización, 13 eran las más importantes dinastías. Entre las más importantes está Liang, Tang, Jin, Han y Zhou. Son las dinastías importantísimas, les repito, porque de repente es pregunta de examen: Liang, Tang, Jin, Han, Zhou, ¿no? Igualito hace un ratito hablábamos de los ríos amarillos, también puede venir en el examen. Wangho y Yangtze-Kiang. Wangho era río amarillo y Yangtze-Kiang era río azul. Muy bien,
si están preparados, chicos. La organización política, decíamos nosotros que eran 13 las dinastías, 5 las más importantes y que estaban basadas en dinastía, y dentro de ellas estaba el emperador, ¿no? Como se dice, que gobernaba. Una de las primeras sí dinastías claras y dadas y temidas porque estaban conformadas por guerreros, por peleadores, aguerridos, estrategas, y de los cuales van a conocer la agricultura, el uso del hierro, entre otros aspectos más, y van a ejercer cierto dominio. Va a ser la dinastía Shang, del año 1500 a.C. al 1046 a.C. Esta dinastía Shang fue la primera dinastía china que va a gobernar este territorio. Y van a ser, lógico, los más adinerados, o sea, ricos. Y ellos van a marcar la primera división social, como se dice, ¿no? La sociedad agraria Shang estaba dividida en los nobles y los pobres. Práctico. Los nobles y los pobres. Ya había cierta división de esta primera dinastía, ¿no? La dinastía Shang. Después de esta dinastía Shang va a venir la dinastía Zhou, del año 771 a.C. al año 480 a.C. Esta dinastía Zhou va a gobernar hasta que prácticamente el imperio medio del territorio chino de esta civilización entró en una etapa. Esta etapa en la cual va a entrar va a ser una etapa de guerra, de constantes conflictos. Y a este periodo, la historia lo va a llamar como el reino de los combatientes o el periodo de los combatientes, donde se van a pelear uno con otro, uno con otro. Entonces va durante este tiempo también para darle una paz, para darle una organización, para poner, como se dice, paños fríos en la situación, van a surgir los primeros filósofos. ¿Se acuerdan ustedes que estábamos hablando del sol, el día, la luna, la noche? Los primeros que van a pensar en esa cosmovisión, que van a ir aclarando, y también como una especie de poner calmas en el asunto de que se están dando diferentes reinos combatientes y conflictos, van a ser prácticamente los filósofos como Confucio y Lao Tse, ¿no? Importantísimo porque van a dar la base de muchos aspectos, tanto en la política, en la economía, que van a brindar sus propios aportes para esta civilización. Entonces estamos hablando claro, ¿no? De lo que pasa con la primera dinastía, ¿no? Que domina porque fueron grandes guerreros, ¿no? Y van a dar los primeros pasos de una división social. Esta segunda dinastía, que prácticamente va a ser testigo de una serie de conflictos entre un reino y otro reino, así llegaron a ser llamado el periodo de los combatientes, y van a surgir grandes pensadores filósofos como Lao Tse y Confucio. Una de las dinastías, desde mi punto de vista, importantísima. ¿Por qué? Porque hay una gran información arqueológica y también hay grandes manifestaciones culturales. Va a ser la dinastía Qing. Un poco complicadita la dinastía Qing, ¿no? Porque va a unificar el país. ¿Y cómo va a unificar? Va a unificar a todos los reinos. ¿De qué forma? Les va a pedir que les ayuden a construir, pues, la muralla china. Y por los que se oponían eran enterrados debajo de la misma, ¿no? Y si, por ejemplo, los constructores también fueron enterrados debajo de la misma, ¿no? Entonces, este país va a querer unificar, ¿no? Y durante este tiempo, él va a definir el tiempo de imperio, o sea, va a ejercer dominio a través de la guerra. Y uno de sus primeros emperadores va a ser Qin Shi Huang. Qin Shi Huang va a ser uno de sus primeros emperadores. Y también a la vez también se van a modernizar porque va a haber una moneda para lo que es el comercio, ¿no? Va a haber gran manifestaciones artísticas, ¿no? Dentro de ello de la muralla china. Y ellos van a usar lo que son el peso, las longitudes, el dinero el escrituro chino prácticamente, que va a haber, como se dice, ya con la siguiente dinastía se perfecciona la escritura china, ¿no? Entonces estamos teniendo un tiempo de que se va modernizando, tanto así que están surgiendo los emperadores y muchas cosas están cambiando en esta civilización importante porque le está permitiendo, como se dice, abarcar y conocer acerca de otras dinastías importantes que le van a permitir a ella sobresalir, ¿no? Entonces cuando yo les pregunte en el examen, ¿durante qué dinastías empieza la construcción de la muralla china? Usted me va a decir la dinastía Qing. Y cuando yo le pregunte quién fue el emperador, según su historia, el primer emperador, según su historia, y quién fue
¿Y a qué dinastía pertenecía? Usted, de la civilización china, usted me va a decir, ¿no? Pertenecía a la dinastía Qin y era el emperador Qin Shi Huang. Muy bien. Teniendo esto como dato para su examen, es importante que ustedes hagan sus anotaciones, ¿sí? Por favor. Bien, vamos a continuar. De ahí va a venir una dinastía más, la dinastía Han. Y la dinastía Han, como ya tiene una base de la dinastía Qin, esta dinastía Han va a prácticamente a perfilar, ¿no? La economía, ¿no? La educación, las ciencias, ¿no? Los escritos, los grandes textos. Algo curioso, ¿no? Muere el emperador de la dinastía Qin, entonces Qin Shi Huang, el emperador anterior, vamos a poner acá, Qin Shi Huang, este emperador muere y prácticamente la dinastía cae. Surge esta nueva dinastía, pero ya tiene una base, ¿no? Ya hay una moneda, solamente la van a tener que cambiar y van a utilizar el bronce fundido para el cambio y van a hacer resaltar aspectos que la dinastía anterior no estaba resaltando y va a mejorar como los textos, los escritos. Esta dinastía Han fue prácticamente una de las dinastías que va a preocuparse por expandir el territorio, ¿no? Y va a incorporar dentro del territorio chino, a muchos estados, ¿no? El Tíbet, Corea del Norte y el norte de Vietnam. Entonces ya está haciendo crecer su dominio. Importante, porque el fundador de esta dinastía va a ser Liu Bang, este, emperador encargado de hacer extender este territorio. Prácticamente le va a dar, como se dice, la modernidad, ¿no? Entre comillas, para los cambios en muchos aspectos. La dinastía Han del año 206 a.C. al año 220 a.C. Importante porque ejerce gran dominio en el territorio chino, ¿no? Y les permite pues dar algo bien marcado. Entonces, hasta estas dinastías ya vamos a poder decir que tenemos una organización social dada, que ya está marcada, como se dice, entre emperadores, la aristocracia, los funcionarios, campesinos, siervos y los esclavos. Entonces, en los emperadores, ¿no? Se decían que era de origen divino, como todas las otras civilizaciones, ¿no? Y que eran elegidos por los dioses, y que su hijo de su hijo podían ser los aspirantes. La aristocracia nobiliaria, ¿no? Una aristocracia en especial, ¿por qué? Porque eran los militares de rango, los que ejercían cierta protección y como se dice, resguardaban la tranquilidad del emperador, ¿no? Y eran considerados como los terratenientes. Va a haber otros funcionarios de gobierno que también van a tener cierto dominio y poder, ¿no? Que van a estar debajo de la aristocracia, que eran los gobernantes, los jueces, los funcionarios, ¿no? Los funcionarios policiales, etcétera, ¿no? Pero van a estar ubicados en el tercer estrato de la pirámide social. Y por debajo de todos ellos van a estar los campesinos y los siervos, los encargados de trabajar y de ser el sustento, ¿no? O sea, la columna vertebral del desarrollo económico, porque son los campesinos los que van a trabajar y ellos a su vez le van a rendir cuentas a los terratenientes. ¿A quiénes? A la aristocracia nobiliaria, la encargada de la administración de estos territorios. Y en el último van a estar los prisioneros y los esclavos, ¿no? Algunos hombres sin derechos, prisioneros de guerra, de otros pueblos que no acataban las disposiciones o las órdenes de este emperador. Decíamos hace un ratito que la base de la economía de la civilización china va a ser pues la agricultura, ¿no? Entonces la agricultura va a ser pues la base del desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué van a extraer de la tierra? De la tierra van a extraer el trigo, la cebada, el arroz. Eran los productos principales y los mismos que eran necesarios en otros territorios que ya conocían. Entonces, esto va a dar pie a que el poblador chino realice el comercio como una de las primeras actividades, el comercio.
y el comercio va a dar paso al trueque. Y después del trueque, al haber surgido la moneda, internamente van a manejar la compra y venta, ¿no? Pero primero va a ser el trueque, el intercambio de productos entre uno y otro pueblo, entre uno y otro estado. Y eso va a permitir que ellos tengan gran dominio de la situación y de la economía. Entonces, las, van a ser diferentes las actividades que van a predominar durante, bueno, que van a predominar durante el desarrollo de toda esta civilización, ¿no? Entre ellas vamos a repetir como el comercio y principalmente la agricultura, ¿no? Entonces, cuando yo les pregunte en el examen cuáles son las actividades principales de la civilización china que se presentan como base de la economía, usted va a decir, profesor, la agricultura y el comercio. Importante. Entonces, quiero que quede claro, ¿no? Y que hemos hablado y hemos estado resaltando puntos importantes desde el inicio, ¿no? Desde los ríos Huangho, Río Amarillo, Yangtze-Kiang, Río Azul, ¿no? La primera dinastía, eh, el primer emperador, ¿no? Qin Shi Huang, entonces que es el primer emperador perteneciente a la dinastía tal. Entonces son datos que es necesario que usted, mientras se van explicando, usted tiene que ir anotando. Si es que no lo ha anotado, le recomiendo que retroceda para que pueda ir, como se dice, reforzando lo que se esté explicando en este momento. ¿Está bien? Otro punto importante es de que les había comentado a ustedes que vamos a dividir esta civilización en dos momentos, ¿no? Hasta este punto, ¿no? Hemos tocado lo siguiente: eh, origen, origen de la civilización china, los primeros pobladores que se van a desarrollar a la margen del río Manjo, el río Amarillo, ¿no? Después hemos hablado de las dinastías y hemos explicado por qué llamaban dinastías y quién representaba cada una de estas dinastías, ¿no? Muy a pesar de tener el título de emperador y de llamarlo un imperio, van a continuar recibiendo el nombre de dinastías porque pertenece a un término usado para las familias, ¿no? Después vamos a ver esas cuatro dinastías que hemos hablado, hemos visto la organización social bien marcada, ¿no? Bien marcada de la mano con la organización política y cómo se va a presentar el panorama en esa pirámide social que hace un ratito hemos estado viendo, hasta llegar al punto de la economía, ¿no? Parte final, se podría decirlo, de esta clase de la civilización china, ¿no? Donde también hemos retomado, ¿no? Que el comercio y principalmente la agricultura fueron, como se dice, las actividades económicas base para el desarrollo de esta civilización, ¿no? Y a su vez también el comercio, que va a permitir el intercambio, el trueque, ¿no? De estos productos que sí abundaban en este territorio, como el trigo, la cebada y el arroz. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestra clase del día de hoy, de nuestro video. Espero que haya sido de su agrado. Que les habla su profesor Jesús Narro Vázquez, de la modesta casa de estudios Uribes School, ¿no? Espero que se encuentren bien de salud. Un cariñoso saludo a cada uno de los padres de familia que de repente están en casa, a ustedes, queridos estudiantes, que continuemos acatando lo dispuesto, que nos continuemos sumándonos y que no olvidemos que tenemos que estar en constante oración, en constante oración, ¿sí? Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y esperando que se encuentren bien de salud. Nos volvemos a encontrar en el próximo video. Muchas gracias, chicos.